tardes. Voy a hablar del condensado de Bose-Einstein para los puntos extra para la clase de física estadística. Bueno, entonces vamos a denotarlo así: condensado de Bose-Einstein. Pues primero voy a hablarles un poco de cómo se originó todo esto. Fue en la época de los 20, 1924-1928, cuando un físico de origen hindú, llamado, ahora sí que el apellido era Bose, pero el nombre era Nath Bose, estaba estudiando cosas de los cuantos de luz y tenía ciertas teorías para partículas idénticas. Pero el problema era que Nath Bose consideraba que él al ser hindú, tal vez su trabajo no pasaría tan llamativo, pasaría desapercibido. Entonces empezó a escribir con un físico que en ese entonces ya era muy famoso, Albert Einstein, para que él pudiera, digamos, validar su trabajo, ¿no? Y si pudieran, no sé, tal vez publicar juntos, tal vez así llamaría la atención de su trabajo. Dicen que antes de esto le escribió a muchos físicos, pero creo que dicen que solo Einstein fue el que le contestó de regreso la carta. Entonces ellos en 1924 publicaron ya un artículo juntos sobre justamente cuantos de luz, sobre fotones, y ahí Bose proponía una especie de reglas para partículas idénticas y no idénticas. Entonces, en base al trabajo de Bose, de estas reglas que él postuló, Einstein publicó otro paper donde ya teorizaba esto, el condensado de Bose-Einstein, ¿no? Justamente por eso lleva los nombres de ambos, ¿no? Porque Einstein se basó en el trabajo de Bose para plantear esto. Esto fue en 1924 y esa es como que la parte teórica. Pero bueno, o sea, ¿qué es un condensado de Bose-Einstein? Un condensado de Bose-Einstein, hay quienes los llaman un quinto estado de agregación de la materia, porque nosotros hemos visto o nos enseñan en secundaria que había tres tipos de estados de la materia, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? El gas. Luego, conforme vamos avanzando en preparatoria y demás, vamos subiendo de grado, nos damos cuenta que también hay un cuarto estado que es un fluido que se considera no newtoniano, que es el plasma. Y hay quienes afirman que el condensado de Bose-Einstein es el quinto estado de la materia. Básicamente eso es el condensado de Bose-Einstein. Podemos considerarlo como el quinto estado de la materia. Este se forma cuando un gas de bosones de muy baja densidad se enfría a temperaturas muy bajas. Y cuando digo bajas estoy hablando de cerca del cero absoluto, que como podemos ver es a menos 273.15 grados Celsius. Entonces eso es el condensado de Bose-Einstein. Es un gas de bosones de baja densidad enfriados a casi el cero absoluto. Justamente por esto, porque esto justamente cumple el principio de exclusión de Pauli. ¿Y qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Que dos partículas no pueden tener estar en el mismo estado cuántico. Dos partículas no pueden estar en el mismo estado cuántico. ¿Quiénes cumplen el principio de Pauli? Los bosones. Justamente por el principio de exclusión de Pauli es que los únicos que pueden tener este estado de agregación, el de condensado de Bose-Einstein, son los bosones. Entonces, los bosones son los únicos que cumplen el principio de exclusión de Pauli y pueden convertirse en un condensado de Bose-Einstein. Ahora, para nosotros obtener un condensado de Bose-Einstein, se da esa condición en una temperatura conocida que nosotros vamos a llamar temperatura crítica. Debajo de esa temperatura crítica es donde se puede dar ese condensado de Bose-Einstein. Ahora, por cierto, se me olvidó mencionar
que una característica del condensado de Bose-Einstein es que muchas de sus partículas, una cantidad macroscópica, o sea, estamos hablando de mucha cantidad de partículas, llegan a estar en el estado base, pasan al nivel de mínimo energía o estado base. Esa es una de las propiedades del condensado de Bose-Einstein. Entonces, retomando, tenemos que la temperatura crítica, que es la que por debajo se puede conseguir este condensado de Bose-Einstein, es de aproximadamente 3.3125 H barra N a la 2/3 de mKb. Entonces, debajo de esta temperatura crítica es donde podemos obtener el condensado de Bose-Einstein. Ahora, ¿qué significa cada cosa? Bueno, nosotros ya sabemos H barra, que es igual a la constante de Planck entre 2pi, ¿no? Tenemos N, que es la densidad de partículas. Densidad de partículas. Tenemos M, que es la masa por bosón. La masa por bosón. Y pues nuestra favorita ya la conocemos, Kb, que es la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Ahora, como habían dicho antes, una de las propiedades del condensado de Bose-Einstein es que muchas de sus partículas, una cantidad macroscópica, como se define una cantidad macroscópica de esas partículas, se quedan en el estado base, no en el estado fundamental. Y para calcular ese número de partículas que están que llegan a obtener el estado fundamental, tenemos otra ecuación, que es que para el número de bosones en el estado fundamental, lo definimos así como N0, que es el número de bosones en el estado fundamental, es igual a N, que es el número de bosones del sistema, todo eso por 1 menos T entre Tc a la 3 medios. Lo explico aquí en esta, para el número de bosones en el estado fundamental, tenemos que N0 es número de bosones en el estado fundamental. Luego tenemos N, que es el número de bosones del sistema, número de bosones, el número de bosones total. Y tenemos aquí T, tenemos la razón de T entre Tc. Tc, como ya vimos acá arriba, es la temperatura crítica. Y esta T pues, es la temperatura, ¿no?, que tenemos de los bosones. Aquí T es la temperatura de los bosones, ¿no?, del sistema. Ahora, en 1995 fue cuando por primera vez ya de forma experimental se pudo corroborar lo que Einstein y Bose decían en 1924 sobre el condensado de Bose-Einstein. Hay que recordar que ellos, tanto Bose como Einstein, solo lo predijeron de forma teórica. O sea, no había como que los medios para poder hacerlo de forma ya experimental. Entonces, fue en 1995 cuando dos físicos llamados Eric Cornell y Carl Wieman fueron los primeros en obtener este condensado, ya así, ahora sí que de forma experimental, lo cual les valió el Premio Nobel de Física hasta el 2001.
Entonces, 6 años después de que lograron obtener el condensado de Bose-Einstein. Pero ahora, ¿cómo fue que lo hicieron? La verdad es que no es fácil. De hecho, ahorita ya es más frecuente, digamos, que se obtenga un condensado, pero igual sigue siendo difícil, debido a las características que se necesitan para lograr el condensado. Porque básicamente lo que hicieron fue una trampa magneto-óptica. ¿En qué consiste esta trampa magneto-óptica? Bueno, básicamente esta trampa magneto-óptica lo que está formada por 3 pares de láseres. Los vamos a dibujar así. Así, aquí está un par de láseres. Aquí vamos a dibujar otros. Y el otro par vamos a ponerlos por acá, por así decirlo. Obviamente se contrapropagan, ¿no? Se están contrapropagando y están polarizados de forma circular cada uno. Así, para denotar que están polarizados. Entonces, básicamente aquí están los átomos que se quieren enfriar, ¿no? Para lograr el condensado de Bose-Einstein. Tenemos los láseres que se contrapropagan, pero también tenemos como unas especies de bobinas. No sé si llamarlo bobinas, pero me parece que sí. A ver, déjame ver mis notas. Sí, 2 bobinas. Vamos a denotar hacia las bobinas, ¿no? No sé qué son. ¿Y cuál es el trabajo de estas bobinas? Creo que son unas bobinas especiales que se llaman de Helmholtz, para generar un campo magnético que de hecho la corriente circula de forma contraria, me parece, fue lo que entendí. Son bobinas de las que se usan mucho. Bobinas de Helmholtz. Ya saben, por Helmholtz. Bueno, el chiste es que esas generan un campo magnético, ¿no? Que sea lo suficientemente fuerte para vencer ahora sí que la fuerza de gravedad. Como sabemos, de las 4 fuerzas fundamentales, la fuerza de la gravedad, entre comillas, es la más débil, ¿no? Entonces, generamos un campo magnético que logre vencer esa gravedad para que estos átomos de aquí no escapen, ¿no? Y que se queden fijos. Pero es ahora sí que es una semitrampa, porque sí deja que algunos escapen, pero los átomos que deja escapar son los átomos más energéticos, los más calientes, por así decirlo. Entonces estos escapan, dejando únicamente aquí en la trampa a los más fríos, y es así como logramos el condensado de Bose-Einstein. Vamos a verlo así como que esta es una especie de taza o un cono. De hecho, el diagrama, cuando sale graficado, no lo tengo aquí, pero así básicamente está denotado, es como un diagrama. Y aquí están metidos. Se escapan todos los más energéticos. Y aquí en esta punta está la zona más fría, ¿no? Que son los átomos más fríos. Y así es como logramos el condensado de Bose-Einstein. Es una explicación muy simple, pero ahora sí que es más fácil decirlo que hacerlo. El momento de realizar el experimento no es tan simple lograr esto. No es tan simple, digamos, lograr enfriar así esos átomos. Recuerden que queremos llegarlo cerca del cero absoluto, ¿no? Que es a menos 273.15 grados Celsius. Y eso pues no es algo tan sencillo, ¿no? Por ahí estaba viendo que hay otros métodos, usan métodos como el de, me acuerdo algo así, método de Sísifo y varias cosas ahí que sí están ahí medio raras, más complicadas. También vi que, recordando que solo los bosones pueden hacer esto, pueden llegar a este estado de agregación, vaya. De hecho decía que en los fermiones, si se intentaba, bueno, esto nada más es como una nota aquí, es como una nota, que para los fermiones, si se quiere enfriar y se busca algo parecido, se obtiene algo llamado el líquido de Fermi. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Eso ya si lo piden, pues ya haré un video explicando qué es bien el líquido de Fermi. Pero para resumir, condensado de Bose-Einstein, solo los bosones pueden llegar a este estado, la materia. Tenemos que enfriar átomos al casi cero absoluto, que es menos 273.15 grados centígrados,
se tiene que hacer abajo de una temperatura crítica, que es la que está aquí definida. El número de bosones en el estado fundamental es el número de bosones que llegan al estado mínimo. Este es el número de bosones en el estado fundamental, ¿no? Porque vimos que una cantidad macroscópica de ellas llega al estado fundamental, no todos, pero sí una gran cantidad de ellos, ¿no? Y aquí es como justamente podemos calcular ese número. Y está definido aquí, como vimos, el primero en hacerlos de forma física, de forma experimental, Eric Cornell y Carl Wieman en 1995, y en el 2001 se les dio el premio Nobel justamente por esto. Tengo entendido que la UNAM también ya lo hizo apenas hace unos años, unos investigadores, no recuerdo muy bien, y pues yo creo que es un gran logro, ¿no? Aunque muchos no lo crean. De verdad, o sea, al investigar me di cuenta de que de verdad no es tan simple. O sea, pude leer todo y tratar de explicarlo de una forma fácil, digamos divulgativa, pero ya al momento de leer los problemas que tuvieron o sea, sobre todo el tiempo que les llevó, ¿no? El hecho de querer enfriar átomos hasta casi esto, pues no es algo simple de lograr, y pues la verdad es muy, muy admirable lo que hicieron Eric Cornell, Carl Wieman, y bueno, por supuesto Bose al contactar a Einstein por medio de cartas y lograr que se le hiciera caso se le hiciera caso, y luego Einstein trabajara en un paper que en base a lo que dijo Bose para poder teorizar el condensado de Bose-Einstein. Y pues eso sería todo.